Bueno, bendiciones a los hermanos. Bueno, como les decía, ¿qué palabra esto del temor? La gente se pregunta si uno puede ser cristiano teniendo miedo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Una persona que tiene miedo profesando ser cristiano es una persona que no tiene nombre y no tiene rostro para el Señor. Prácticamente porque el Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y el miedo es la contra de la fe. Pero podemos ver, mucha gente dice, no, pero es normal que uno tenga miedo, somos seres humanos y somos de carne y hueso. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Ahí vemos un hombre de Dios. Tenemos a Abraham, el padre de la fe, un hombre implacable, vamos a decir, de la fe. Y Elías también un hombre de Dios. Y vemos que Elías, cuando les perseguía a Jezabel, que lo quería matar, que mataba a los profetas, él sintió miedo, conociendo a Dios, siendo un hombre de Dios. O sea, una cosa es tener un miedo y otra cosa es que te controle el miedo. Ahí ya cuando hay un control del miedo durante años, que uno siente que el miedo nos domina, nos controla, ya no podemos decirnos que somos cristianos. Nos fuimos perfeccionados. ¿Qué es el perfeccionado? Acá vemos este hombre que estaba siendo perfeccionado. Dice que use. Primera de Reyes 19:3 dice, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y quedó allí a su criado. Dice. Y se fue por el desierto un día de camino, y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Fíjense, Elías se sentó debajo de un enebro deseando morirse, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y cuántas veces uno dice, bueno, por mis padres, el temor de la herencia familiar, uno dice, no, porque mis padres, eso es una forma de miedo también. Y deseaba quitarse la vida. ¿Y qué dice los siguientes versículos? Que vino un ángel, entonces, el versículo 6, entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida, y le trajo un ángel. Se apareció un ángel y le trajo alimento. ¿Qué estamos viendo acá cuando se le apareció el ángel, cuando él estaba debajo del enebro? El perfeccionamiento, le trajo torta cocida y agua. O sea, nosotros quizás tengamos miedo, pero cada vez que vamos a la iglesia, el Señor nos está perfeccionando. Los pastores vendrían a ser como esos ángeles que le dieron comida a Elías debajo del enebro. O sea, nos estamos perfeccionando. Pero no podemos vivir con miedo. Una cosa es un soplito de miedo que, bueno, está pasando esto, tengo miedo. Bueno, vamos a la iglesia y ahí los ángeles que nos dan la torta cocida y el agua, ¿no? Después dice que fue... dijo, bueno, con esto le dijo el ángel de Jehová, ya levántate y camina, ya levántate. Él se levantó y después dice la palabra que 40 días estuvo caminando. ¿Y qué pasó? Le faltaba un poquito más de perfeccionamiento, se metió en una cueva. Entonces ahí se le apareció Dios y le dijo, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? O sea, vemos que pasó de estar debajo de un enebro a irse a una cueva. O sea, antes de que el miedo le domine, porque esa cueva es un lugar cerrado, y ya, fíjese, si a Elías le dominaba el miedo, no iba a ser el profeta. Entonces le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Vete al monte de Jehová, vete al monte de Dios. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Pero el que conoce a Dios no puede vivir con miedo. Entonces el Señor se nos va a aparecer y va a decir, hasta acá, basta ya de miedo. Ustedes no me pueden ser del agrado mío si están con miedo. Entonces, como el Señor le dijo a Elías, sal de la cueva, el Señor nos está diciendo, salgan de la cueva. Dejen de estar sin nombre y sin rostro. Fíjense qué diferencia, este hombre era amigo de Dios, Abraham era un amigo de Dios. Santiago, capítulo 2, versículos 22 y 23 nos dice así. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, no se están dando cuenta que al tener miedo están sacando la fe. Y muchas veces la gente no se da cuenta, quizás tiene miedo y no se da cuenta. Es un miedo escondido. Por eso es importante la palabra de hoy que dice, que va dirigida a los cristianos. Si una persona profesando ser cristiana, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve decir, soy cristiana, tengo fe, soy cristiano, tengo fe, y vive con miedo? No le está agradando a Dios.
Y si no le agrada a Dios, no puede ver las bendiciones tampoco de parte de Dios para su vida. O sea, analicémonos nosotros mismos si hay algún miedo oculto o algún temor, porque necesitamos ser perfeccionados. Quizá todavía no hemos sido perfeccionados, que quizás estamos como Elías, huyendo debajo del enebro. No nos quedemos en la cueva, no pasemos el nivel de quedarnos en la cueva por nosotros mismos. Pasemos a la iglesia, perfeccionemos esa fe, alimentemos la fe y no le demos lugar al miedo en esta mañana. Bendición.